Le pido al maestro Pavel Sosa Martínez, titular del órgano regulador de transporte de la Ciudad de México, nos dé unas palabras, por favor. En las pantallas vamos a presentar los números y la magnitud de este nuevo programa de monitoreo integral y seguridad de transporte público. Para que nos demos una idea de la magnitud de este proyecto, que lo convierte por la cobertura y por el número de unidades que se van a rastrear aquí en la Ciudad de México, el proyecto más grande de América Latina de monitoreo y rastreo en términos de transporte público. Son 9 millones de personas que utilizamos este transporte público concesionado, de los cuales nos trasladamos en 18,000 vehículos, unidades que son combis, son vagonetas, son microbuses y son autobuses que conocemos todos y todas nosotras. Y hay 2,000 autobuses adicionales en los denominados corredores de transporte público. Adicionalmente, como lo comentó el maestro Layú, son 800 vehículos de la red de transporte público de RTP de la Ciudad de México, que también forman parte de la cobertura de este proyecto. Y finalmente, los 200 vehículos que se tiene estimado instalar en este 2019. La derrama económica del sector de transporte público concesionado la estimamos en 19,000 millones de pesos anuales, de tal modo que el monitoreo, el análisis de la cobertura del sistema y sobre todo cuál es la población que está atendiendo en términos territoriales, es parte de los objetivos de este programa. Son 3 objetivos. Por un lado, como lo comentó el maestro Layú, el mejoramiento de la seguridad vial. En segundo punto, al integrar con el C5 y después del C5 transferir toda esa información a través de un despacho de estas emergencias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría, se fortalece en términos de inteligencia la seguridad pública. Y por último, estos datos de recorridos, operación y demanda del transporte público concesionado nos establece la línea base con la cual iniciamos este gobierno de cobertura de transporte público, pero también de aprovechamiento de las concesiones, y abrimos esta caja negra en donde vamos a saber quiénes son los concesionarios, quiénes son los choferes, qué rutas son las que se están instrumentando, qué rutas están en la cobertura de este proyecto. Son los componentes del sistema. Primero es el rastreo vehicular vía GPS, que es con el que nació el proyecto. El monitoreo a través de una videocámara, que mientras nos trasladábamos aquí estaba la cámara, no solamente la cámara entra en funcionamiento cuando se oprime el botón de pánico. La cámara todo el tiempo está grabando, todo el tiempo se está acumulando esa información. Se tiene el botón de pánico para casos de emergencia. Hay un centro de monitoreo que en colaboración con la alcaldía de Iztapalapa y con la alcaldesa va a tener un espejo de toda esta información. Hay otro centro de monitoreo que ya está instalado en las oficinas de órgano regulador de transporte, y finalmente se conecta al C5 cuando surge este caso de emergencia. Finalmente, el conteo de pasajeros, que para nosotros también es importante conocer las demandas específicas de transporte público por cada una de las alcaldías que tiene la Ciudad de México. Entonces, son 16,000 unidades que tenemos previstas instalar en estos 5 meses que quedan. 2,000 de transporte público de corredores, los integramos a esta plataforma. Los 800 autobuses de RTP se integran también a esta plataforma. Los 200 autobuses de los trolebuses o del servicio de transporte eléctrico, de tal modo que el monto de inversión de este año y el siguiente son 313 millones de pesos para todo este proyecto, el cual incluye un centro de monitoreo,
un centro de datos. Después del centro de datos nos integramos con la Agencia Digital de Innovación Pública con la finalidad de una aplicación que está desarrollando la agencia. A partir de ahí nos conectamos en caso de emergencias al C5 y desde el C5, donde también tenemos personal monitoreando el transporte público, se transfiere a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia. El centro de monitoreo literalmente lo levantamos. Este se encuentra en Avenida del Taller número 17 en la colonia Álvaro Obregón, entre Congreso y Avenida del Taller. En este se monitoreaba los centros de transferencia modal y ahora se monitorean centros de transferencia modal y transporte público concesionado. En caso de emergencia, como lo explicó el maestro Layú, nos conectamos al C5 y a partir del C5 se transfiere a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por último, el avance que tenemos en estos días, a partir del cual implementamos, es que tenemos en autobuses el 40%, en microbús 33%, en vagonetas o combis el 8% y finalmente en los autobuses, 19% y autobuses el 7%. Esta plataforma, una vez que terminemos la explicación y comenten los demás colegas aquí, vamos a ver cómo funciona la plataforma. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Pavel Sosa Martínez, titular del órgano regulador de transporte de la Ciudad de México. También queremos agradecer la presencia de la diputada María Beatriz López Chávez. Ahora le pido al maestro Juan Manuel García Ortegón, titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5 de la Ciudad de México, también haga uso de la palabra. Buenos días, jefa de gobierno, secretarios, diputadas, diputados, compañeros de Iztapalapa que nos acompañan. Yo lo que les quiero comentar es describirles un poco cómo es la atención de incidentes que ocurren en los microbuses actualmente, en transporte público en general, desde C5, y qué es lo que va a cambiar con este nuevo modelo de atención. Primero quiero comentarles que el mes pasado, solamente el mes pasado, desde C5 se atendieron 215 casos de robo en transporte público. Obviamente, por el modelo actual que tenemos, la enorme mayoría de esos casos se atendieron cuando el incidente ya había ocurrido. Es decir, ocurre el incidente cuando el denunciante se siente que es suficientemente seguro contactar al C5 a través de 911, botón de auxilio, etcétera, hace la llamada cuando en términos de prevenir el incidente ya hay poco que hacer. Entonces, en realidad lo que sucede, y por eso comenta tanto la gente que me ha antecedido en la palabra, que la colaboración ocurre no solamente por parte de Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también por parte de la Procuraduría, es porque gran parte de la atención actualmente se centra en investigar qué fue lo que ocurrió, no tratar de evitar el incidente. El hecho de tener por primera vez desde C5 la ubicación de las unidades y tener la oportunidad de tener acceso a las cámaras en tiempo real va a permitir cambiar el modelo de atención. Simplemente saber dónde hay una unidad que está que estaba en una situación de emergencia cambia todo el modelo de operación. A partir de que estamos presentando esto, personal de ORT va a tener despachadores en C5 que van a poder, apegado a protocolo, determinar cuál es la manera adecuada de dar atención al incidente para proteger la seguridad de los ocupantes de la unidad y poder atender de manera correcta. Hemos estado haciendo pruebas con ellos, ya llevamos un mes trabajando en este tema. Más adelante van a poder ver ya la conexión en vivo con C5. Y no lo vamos a dejar aquí, como en el caso de lo que comentaba DIP, que están en el proceso de desarrollo de una aplicación para que no solamente puedan hacer la activación del botón de auxilio desde el botón físico, sino también desde su teléfono celular, cuando así es el caso. También estamos trabajando en un modelo de integración para que los botones de auxilio de los camiones funcionen como los botones de auxilio que están en los postes del proyecto S5. Básicamente oprimen el botón y les contesta o les atiende
directamente el policía al que le corresponde, en el C2 al que le corresponde, atender el cuadrante donde está ocurriendo, atender el sector donde está ocurriendo el incidente. Entonces, eso va a minimizar todavía más los tiempos de atención y no solamente vamos a tener acceso a la información de las cámaras que están instaladas en vía pública, sino por primera ocasión a las cámaras que se encuentran instaladas en los camiones. Esperamos entonces que el número de atenciones mejore, que los tiempos de respuesta mejore. Insisto, simplemente saber dónde están las unidades hace toda la diferencia en el momento de coordinar la atención con Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la PGJ. Y sería lo que les tenía que contar. Agradecemos la intervención del maestro Juan Manuel García Ortegón, titular del C5 de la Ciudad de México.